Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Hoy presentamos el segundo programa de estudio bíblico con el mensaje El ministerio de un pastor. Si usted nos escuchó ayer, le avisamos lo mismo que hoy aclaramos. Originalmente este era un mensaje de dedicación del nuevo pastor en la iglesia del Dr. Lehman Strauss. También fue el último mensaje que él dio porque unos días después él fue promovido a la gloria. Y aunque este mensaje estaba dirigido a aquel nuevo pastor, contiene una serie de desafíos para cada ministro del Señor hoy en día. Soy Raúl Ferrero y estamos presentando la traducción de aquel estudio bíblico. Decíamos en el programa anterior que el ministro de Dios debe ser un hombre nacido de nuevo, un verdadero cristiano. Le parecerá muy elemental el requisito, pero es necesario aclararlo, y más en los días en que vivimos, que se levantan ministerios e iglesias y grupos donde no se anuncia el evangelio de salvación. En segundo lugar, el ministro de Dios debe ser un hombre comprometido con Dios y su palabra escrita. En tercer lugar, el hombre de Dios debe ser un hombre consagrado al Señor, un hombre de devoción, un hombre que sigue al Señor Jesucristo y su voluntad. Y decíamos, terminando el último programa, somos administradores de la iglesia de Dios, no somos dueños de nada. Cuando yo asumí como pastor, cuando tuvimos la primera reunión de iglesia, puse adelante una silla vacía y dije que era una figura del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Nadie aquí en la tierra es cabeza de la iglesia. El Señor es cabeza de su iglesia. Nosotros somos administradores de su obra. Nosotros somos mayordomos y un día daremos cuenta. Un día daremos cuentas ante Él, que es el dueño de la iglesia, cabeza de la iglesia. Mis queridos oyentes, vamos a orar para avanzar con la consideración de estos conceptos. Dios y Padre, gracias por estos sencillos conceptos que nos ayudarán en forma simple y contundente a ser mejores ministros del Señor, mejores ministros de Dios, mejores predicadores de la Biblia, mejores ministros de la iglesia de Dios. Te pedimos, Dios, que nos hables y sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero decirles, mis hermanos y amigos, mi iglesia nunca ha sido perfecta. Los primeros 18 años no fueron perfectos porque yo estaba allí, yo era el pastor. Y los próximos años tampoco fueron perfectos porque el siguiente pastor que vino tampoco era perfecto. Van pasando los años y se levantan nuevas generaciones. Y la iglesia no es perfecta porque ninguno de nosotros lo es. Cuando un nuevo pastor asume en el ministerio debe darse cuenta de eso. Aprendimos eso en aquellos días. No siempre estábamos de acuerdo. No siempre había un acuerdo perfecto. Puedo recordar tiempos cuando el cuerpo de pastores no estaba de acuerdo con alguna sugerencia mía, como pastor general. Y puedo recordar tiempos cuando alguien del grupo de pastores hizo una sugerencia y los demás no estábamos de acuerdo con él. Pero aprendimos algo en aquellos días. Aprendimos a estar en desacuerdo en forma amable. El nuevo pastor no es la cabeza de esta iglesia, tampoco los que están sentados delante de nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros de su cuerpo y cada miembro del cuerpo debe escuchar a la cabeza, porque la cabeza dicta, con su cerebro, lo que debemos hacer. Miren, yo nunca podría levantar mi mano si mi cerebro no me dijera que lo haga. Cuando la cabeza está a cargo, los miembros del cuerpo funcionan de acuerdo a la dirección de la cabeza. De ese modo tenemos una iglesia fuerte, un cuerpo fuerte.
Lo digo nuevamente, no siempre hemos estado de acuerdo, querido pastor, pero aprendimos a estar en desacuerdo en forma amable. Y tengo que decirles algo más. Yo no siempre tuve la razón. Yo pensaba que sí, cuando era pastor hace muchos años, pero no era así. Ahora bien, ¿recuerdan que les dije que Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento? Hay algunos que creen que Pablo escribió también el libro de Hebreos. Quiero decirles que Lehmann Strauss no está muy convencido de que el escritor de Hebreos haya sido el apóstol Pablo. Pero ¿saben una cosa? Uno de mis nietos salió de la universidad. Él había hecho un curso de griego y me dijo: abuelo, entiendo que escribiste respecto al autor de Hebreos. Y yo le dije: sí, así es. Y él me dijo: ¿puedo leer lo que escribiste? Porque voy a escribir un informe al respecto. ¿Qué les parece? Mi nieto iba a hacer un informe. En otros tiempos, mis amigos, yo tenía todas las respuestas, pero ¿saben una cosa? Ni siquiera conocía todas las preguntas. Pero yo tenía las respuestas. Los años fueron pasando, Dios me ha enseñado muchísimo. Y les digo algo, ahora entiendo que yo no tengo hoy todas las respuestas. Ya no estoy cerca de la clase de graduados. Tengo un largo camino que he caminado. Ahora bien, vamos a considerar algunas cosas que Pablo le dijo a Timoteo. Y vamos a leer algunos textos allí en Segunda Epístola de Timoteo, capítulo 3. Y yo encuentro aquí uno de los famosos 3:16 en la Biblia. Todos conocemos Juan 3:16, pero es interesante observar los 3:16. Algunos de esos pasajes son muy impactantes. Anótelos, le servirá para una buena enseñanza o una buena reflexión bíblica. Aquí tenemos uno de los 3:16, Segunda Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Un colega mío en el Instituto Bíblico obtuvo un nivel superior de formación. Después de muchos años, 2 años atrás, lo encontré y hablamos, y él dijo: estoy reconsiderando algunas cosas respecto a la Biblia. ¿Ah, sí? Le dije yo, ¿cuáles? Él dijo: creo que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ajá, yo esperé por el resto de la respuesta, pero esto era todo lo que él me decía. Y yo dije: ¿crees que solo contiene la palabra de Dios? ¿Y qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra escrita debe estar inspirada por Dios, entonces. Si fuese que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿quién tendría la autoridad para marcar qué párrafo es la palabra de Dios y qué párrafo no es palabra de Dios? Mis amigos oyentes, hermanos, ¿ustedes tienen una Biblia? Bueno, toda ella viene de Dios. Cada palabra. No tenemos nosotros los manuscritos originales y la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Todos estamos de acuerdo con eso, tenemos traducciones, pero cada palabra vino de Dios. Entonces debemos estudiar de manera muy solícita y dedicada a la palabra de Dios. Cuando Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, en el capítulo 4, le dijo: predica la palabra. No solamente le dijo: predica respecto a la Biblia, respecto a la palabra de Dios. No, predica la palabra, expone la palabra. ¿Saben una cosa, mis queridos? Hoy hay una gran carencia de exposición bíblica en nuestros púlpitos y ministerios. Tenemos un sustituto para la exposición de la palabra de Dios. Puede ser un atractivo drama, puede ser un número musical. La gente viene a la iglesia, pero regresa a sus hogares con hambre espiritual. Vieron teatro, vieron representación, vieron grupos musicales, pero sobre todas las cosas necesitan la palabra de Dios. Y estoy hablando de iglesias buenas, Muchos pastores no estudian ni preparan un buen mensaje bíblico para el culto del domingo a la noche o a la mañana. Por lo tanto, los miembros se llevan un video, leen sobre psicología y aconsejamiento de otras fuentes. Bueno, puede que esto atraiga a unos pocos, pero mis queridos, no hay sustituto para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Nuevo pastor, nuevo ministro, llamado a servir a Dios, debe ser un hombre de la palabra escrita.
Si nosotros vamos a rescatar a las iglesias que se mueren hoy, tenemos que regresar al púlpito o a la clase bíblica, donde la palabra sea predicada, donde se enseñe la palabra de Dios. Además, no es justo que un ministro use la Biblia para apoyar algún tema social o político, como por ejemplo los problemas raciales o sociales, el embarazo en adolescentes, el desempleo. Eso no es exposición bíblica. Cuidado, el diablo sabe cómo usar la Biblia y cómo apartarnos de la Biblia. Mire, lea la tentación de nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 4. El diablo vino y le citó las Escrituras a Jesús para probarlo. Y Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo vino con Biblia, le dijo: escrito está. El Señor Jesucristo le dijo: escrito está también. Es necesario que estudiemos para poder decir: escrito está también. Hermanos pastores, ministros, llamados a la obra del Señor, Dios les ha dado un libro maravilloso, el libro más grandioso en la historia de las publicaciones de libros de la humanidad. El hombre no lo escribió. Si lo hubiese hecho, ya podría haberse mejorado. Todo lo que el hombre inventa, después lo tiene que mejorar. Es que después lo puede mejorar. Saben, el doctor Lehmann Strauss tiene muchos años. Él recuerda uno de los primeros autos Ford que condujo en la calle, y la gente salía para mirarlo. Pero miren ahora los automóviles que tenemos. Bueno, lo mismo sucede con los aviones, etc. Todo lo que el hombre hace luego se puede mejorar. Pero eso no sucede con la Biblia, mis queridos hermanos, porque si bien la escribieron hombres, fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, y esa obra no se puede mejorar. Se debe estudiar, se debe exponer, se debe predicar. Insisto, lo que estoy diciendo es que todo lo que el hombre hizo se pudo mejorar, se puede mejorar, pero ningún hombre ha tratado de escribir otra Biblia. Sí que puede haber diferentes versiones o traducciones o actualizaciones, pero no se puede mejorar el contenido. A propósito, para su información, aparecen nuevas versiones y traducciones y hay que tener cuidado. Hay que informarse cuál es la que más se acerca a los originales, la que mejor comunica el contenido original de la palabra de Dios. Cuando se presenta una nueva traducción, comercialmente le ponen ciertos carteles atractivos. Recuerdo hace poco, el editor de una librería decía: al fin una Biblia en la cual usted puede confiar. Y el editor de la misma estaba en la conferencia. Yo me acerqué a él y le dije: ¿está usted tratando de decir que antes que saliera su versión, esta gente tenía una Biblia en la que no podían confiar? Ha quedado un poco descolocada la frase. Es un problema, es una vergüenza, hermano. Usted está diciendo a los hombres que no hay Biblia en la cual confiar antes que saliera la versión que usted promueve. Yo uso buenas traducciones, las llevo conmigo y las leo, las examino y puedo hablar favorablemente respecto de varias traducciones. Hay que tener cuidado en el estudio bíblico, hacerlo con diligencia y devoción. Usted nunca encontrará un libro mejor que las Sagradas Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios. Me temo que si algunos gana gente con representaciones teatrales o con música, con conjuntos musicales o con psicología, después va a tener que alimentarlos con lo mismo para conservarle el interés que inició. Pero si usted los gana con la palabra de Dios escrita, usted puede alimentar al rebaño de Dios. Y eso es lo que ellos necesitan. Además, ellos mismos se podrán alimentar de la palabra de Dios leyendo en sus vidas personales. Eso es lo que la gente necesita. Hay jóvenes seguramente que necesitan la palabra de Dios aquí y los que están oyendo el mensaje. Si ellos hacen profesión de fe en Cristo y no se alimentan con la leche espiritual de la palabra de Dios y luego con alimento sólido, ¿cómo las personas van a crecer espiritualmente?
En 1 de Pedro 2 leemos en el versículo 2, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Me pregunto por qué hay tantos miembros en las iglesias que no tienen vida espiritual. Bueno, creo que no están siendo alimentados con la palabra de Dios. Un avivamiento en nuestros púlpitos es importante para estos días. Y entienda, mi querido hermano, pastor, ministro, con lo que usted gane la gente, eso mismo tendrá que usar para alimentarlos y luego conservarlos. Cuando usted los gana con el texto de la palabra de Dios, usted podrá alimentarlos con la palabra de Dios escrita y ellos crecerán fuertes espiritualmente. Bueno, les propongo volver a 2 Timoteo. Pablo era un hombre entregado. Él le había dicho al Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora, encomendando a su discípulo Timoteo, dice allí en 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Yo deseo preguntarle al pastor y a los pastores y ministros y a aquellos que Dios está poniendo en su corazón serlo, ¿hay algún tiempo en especial que usted o yo estemos obligados a predicar la palabra? Bueno, usted sabe que no hay tiempo marcado. Tenemos que estar preparados en todo tiempo, bajo toda circunstancia, con esa frase, así dijo el Señor. Mis queridos hermanos, es nuestro deber predicar, ministrar la palabra de Dios. En general yo observo que no hay compromiso para eso. Y cuando se compromete el púlpito, dejándolo en pos de otras actividades, habrá problemas, amigo querido. Usted tendrá una iglesia débil o tal vez muriendo. Ningún cristiano puede crecer espiritualmente cuando no se alimenta con la palabra de Dios. No hay un cristiano espiritual aquí hoy que descuide la Biblia y siga siendo espiritual sin alimentarse de ella. La santificación práctica viene por el estudio de la palabra de Dios. Nuestro Señor oró en aquella gran oración en el Evangelio de Juan capítulo 17, orando por sus discípulos. Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto creo que nos lleva a todos a un nivel común. Todos necesitamos de la palabra escrita de Dios. Ahora, llegó un punto en que puedo agregar que Dios no nos ha llamado a los predicadores a ser celebridades. Miren, yo no soy famoso. Alguien me dijo en una oportunidad, Doctor Strauss, no lo vi en grandes eventos o en la televisión. Y yo le dije, no. Y él me dijo, ¿por qué? Le respondí, yo tengo una buena cara, pero para la radio y para ministrar a la gente en iglesias. Dios no me ha llamado para eventos multitudinarios ni televisión. Y nunca me llamó para ser una celebridad popular. Y creo que no llama a ningún pastor para ser famoso. Y no estamos aquí para promovernos a nosotros mismos. Cuando lo hacemos, si lo hacemos, entramos en problemas. Entramos en problemas con Dios, que es el dueño de la iglesia, con el Señor, que es cabeza de la iglesia. Saben, parte del compromiso de la vida de Pablo, de la entrega de su vida, la encontramos en Gálatas 2:20. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, no yo, Cristo vive en mí. Aquel día que Pablo fue salvo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel día Jesucristo se convirtió en la persona más importante en la vida de Pablo. Esto está en las Escrituras y ellas lo prueban. Cristo se convirtió en la persona más importante de su vida. Y yo quiero que Él sea la persona más importante de mi vida. Si no lo es, entonces estoy en problemas, y si no lo es para usted, usted también, como ministro del Señor.
Ahora bien, vayamos por un momento a la carta de Pablo a los Efesios. Allí hay un buen consejo para ustedes, ministros, maestros de las Escrituras. ¿Tiene una Biblia al alcance de su mano? Tómela, por favor, Efesios capítulo 3, versículo 7. Dice allí, Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Saben una cosa? Pablo no era un apóstol nombrado por sí mismo ni por hombres. Cristo había hecho de él un ministro verdadero. En cierta oportunidad me acuerdo haber mantenido una conversación con un muchacho en un seminario. Era la hora del almuerzo y uno de los estudiantes dijo, estábamos comiendo allí y dijo, yo tengo una tía que me dejará tanta cantidad de dólares, no voy a decir cuánto, si me convierto en un ministro bautista. Y yo lo quedé mirando. Estábamos comiendo y él dijo, ¿saben? Yo voy a ser un ministro bautista. No pienso perderme esa cantidad de dólares. Pablo decía, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Y él tenía un compromiso con el Señor y con la iglesia de Dios. Mi amigo, yo no sé cuáles son sus motivaciones o las motivaciones de todos los hombres en el ministerio, pero si Dios no coloca un hombre de Dios al frente de la iglesia o de aquel ministerio, ese hombre no tiene derecho a estar allí. No puede ser un ministro de Jesucristo, ni puede llamarse a sí mismo un verdadero ministro cristiano. Vamos a leer de nuevo Efesios 3:7. Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo está diciendo, Dios me dio los dones, Dios me dio el ministerio. Algunos jóvenes me preguntan, Doctor Strauss, ¿cómo entró usted al ministerio? Y les digo, lo siento, no puedo decírselos. Yo no entré simplemente, Dios me puso en él. Yo no sabía cómo entrar al ministerio. Saben, yo no puedo explicar a ningún joven cómo entrar al ministerio. Dios nos llama, el Señor nos coloca en el ministerio. A propósito, quiero decirles, si no están seguros de que Dios los puso en el ministerio, hagan una pausa. No lo toquen si no están seguros que Dios les llamó. Y si les llamó, el Señor sabrá ubicarles, el Señor sabrá guiarles. Ahora bien, avanzando allí en Efesios capítulo 3 al versículo 8, seguimos observando un poco a un ministro consagrado, el apóstol Pablo. Aquí hay algo para nosotros, predicadores, ministros, maestros de escuela dominical, y es para mí también. Efesios 3:8, y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Déjeme decirle, este es un caso para la clase de gramática, pues Pablo está superponiendo superlativos, pero superpone un comparativo sobre un superlativo. Él dice, menos que el más pequeño. ¿Qué concepto, En un tiempo cuando muchos quieren ser grandiosos y celebridades y populares, Pablo dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Y puede alguien decirme cómo puede ser menos que el más pequeño de todos? Soy menos que el más pequeño. Eso es lo que Pablo pensaba de sí mismo. Uno de los grandes libros del Antiguo Testamento es el libro de Proverbios. Y leemos allí en el capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mis amigos, yo no tengo nada de qué enorgullecerme. Dios me rescató del pecado, me redimió por su gracia, me compró con su propia sangre, y soy alguien. Que Dios me ayude, y que Dios ayude a cualquier ministro que piensa que tiene que ser un número uno. Pablo dijo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vamos a leer otro texto allí en 1 Timoteo 1:15. Pablo está escribiendo a un pastor joven y le dice, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primer pecador, el principal. Algunos de ustedes conocen este versículo y saben, hay por lo menos 5 veces en que Pablo usa la frase palabra fiel y digna. Cada una de estas expresiones merece un estudio y deben ser tratadas expositivamente. En algún programa radial lo hemos hecho. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿En qué lugar se puso el gran apóstol Pablo, no? Y pensar que pequeños como nosotros quieren ser el número 1, quieren ser populares y celebridades. Hermanos pastores, ministros, este es el lugar que debemos tomar siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. No somos celebridades, somos siervos del Señor. Pablo escribió, hablando de sí mismo e introduciendo sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo. Él podría haber dicho, soy apóstol, pero muchas veces escribió, soy un siervo del Señor Jesucristo. Y ya terminando nuestra meditación sobre el ministro de Dios, quiero que leamos Mateo 20:20. En aquel momento se le acercó al Señor la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, y le pidió algo, que sus hijos se sentasen uno a su derecha y otro a la izquierda del Señor en su reino. Esa señora tenía una mentalidad equivocada. Nosotros no estamos para mostrarnos en grandeza, estamos para ser siervos del Señor. Finalmente les digo que en Hebreos 13 y versículo 7 leemos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Mis queridos hermanos y amigos, debemos acordarnos de nuestros pastores, reflexionar sobre sus vidas, lo que nos han comunicado, con sus palabras y con su vivir. Nos hablaron la palabra de Dios, amén, nosotros estamos para hacerlo ahora. Además debemos considerar cuál haya sido el resultado de la conducta de ellos y debemos imitar su fe. Los mayores nos vamos a la presencia del Señor muy pronto. Las nuevas generaciones deben recoger este desafío. Recordar a los pastores, considerar el resultado de sus conductas, imitar su fe, estar comprometidos en ministrar la palabra del Señor. Finalmente leo allí en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Es la última frase que vamos a considerar. Permanezca el amor fraternal. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿quieren ustedes que la iglesia local continúe? ¿Que la obra del Señor avance? Bueno, en ustedes y entre nosotros permanezca el amor fraternal. Requisito indispensable. Gloria sea al Señor. Gracias por su obra en la iglesia a través de los tiempos. Cerremos con una palabra de oración. Amado Padre, te agradecemos por las Santas Escrituras. Gracias, Señor, por enviar a esta iglesia y a estos púlpitos hombres para ser ministros y siervos tuyos. Ministros y siervos de Dios, pero también para servir a la gente. Oh Señor, que ellos puedan estar bien alimentados con las Sagradas Escrituras. Que las preciosas vidas jóvenes de esta iglesia y sus nuevos convertidos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fortalece, Señor, a los nuevos ministros. Bendice tu iglesia. Fortalécenos para la predicación y ministerio de tu palabra. Ayuda a tus siervos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la extensión de la predicación de la Biblia. Te pedimos esto, Señor, que levantes nuevos ministros comprometidos con tu palabra para llevar tu palabra escrita hasta lo último de la tierra. Gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vida-en.org.
Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.